viendo los conceptos necesarios del momento de inercia. El momento de inercia también se denomina momento de segundo orden. ¿Por qué? Por definición, el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera alfa es igual al producto de el área o la distancia que hay al eje alfa al cuadrado. Entonces, si las unidades estuvieran en centímetros, área tiene centímetro cuadrado y distancia al cuadrado, centímetro cuadrado, lo que nos da centímetro a la cuarta. Es decir, las unidades del momento de inercia son una unidad de longitud al cuadrado. Bien, con esa definición también es importante volver al tema cómo se obtiene el momento de inercia. Yo tengo un área elemental, ¿no es cierto? Y hay un eje alfa. Dijimos, si a esta área yo la llamaba F minúscula, un área elemental significa un área muy pequeña y la distancia del centroide de esa área al eje es I. El momento de inercia de esa pequeña área era el producto, momento de inercia de esa área elemental, era el producto de F por I al cuadrado. Entonces, este es un primer criterio del momento de inercia para que el alumno vaya adentrándose hasta llegar a diferenciar los distintos tipos de momentos de inercia que hay. Ahora, si esta área ahora se extendiera a un área más grande, F, y cada una de esta área F estuviera integrada por muchos áreas elementales, F1, F2, Fi, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cada una de esas áreas elementales tendría una distancia al eje alfa esa distancia serían I2, I1 y I. Entonces, el momento de inercia de esa área ahora con respecto al eje alfa sería la sumatoria de todas las áreas en que se dividió la pieza por sus distancias con respecto al eje alfa al cuadrado, lo que nos daría es igual al área total por, en este caso, donde se supone que está concentrada toda la pieza, toda la superficie de la pieza en su centroide. Ese centroide, si nosotros lo ponemos como I sub G elevado al cuadrado. Dicho esto, esto es el primer concepto importante para los alumnos, ¿no es cierto? Acá tenemos un eje cualquiera, entonces trazamos los conceptos primarios de lo que es el momento de inercia. Bueno, si ahora lo extendemos a las piezas más conocidas que tenemos, puede ser un rectángulo, un cuadrado, un círculo, un triángulo, para llegar a la fórmula del momento de inercia hay que usar el concepto de integral. ¿Y qué es una integral? Una integral que se simboliza con la letra S, una integral que se simboliza con la letra como si fuera una S prolongada, tiene una función
adentro de ella un operador, y esa función tiene un límite superior, lo voy a poner S1, y un límite inferior S2. Este comando que a ustedes les puede llamar la atención es un comando simple. ¿Qué está diciendo este comando? Mira, a la ecuación, eh, perdón, a la función f de x, sumala entre el límite S1 y S2, sumala, o sea, por eso dice integral. Yo sé que nos va a dar un resultado, otra función. Entonces, el cálculo integral también es la inversa del cálculo diferencial, o sea, del cálculo de derivada, que ustedes todavía no lo vieron, pero acá es importante no en sí el hecho matemático de la integral, sino entender cómo se obtiene el momento de inercia. Entonces, para ello, yo voy a tomar una sección rectangular a esa sección rectangular le voy a colocar los ejes. Supone que este es el eje X. Voy a analizar el eje X por ahora. Voy a colocar también, para hacer el análisis del cálculo diferencial, una pequeña línea Esta va a ser una pequeña área que yo tomo para su análisis, que va a ser diferencial, va a tener una altura diferencial de Y. El rectángulo tiene una base B, una altura H, una altura H sobre 2 entre el eje X y la parte superior, y una altura H sobre 2 entre el eje X y la parte inferior. Bueno, dicho esto, ahora esta es una pequeña área, ¿no es cierto? Para simbolizarla mejor, voy a rayarla acá para que el alumno la vea. Una pequeña área que yo tomo de ese rectángulo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy aplicando lo que vimos al comienzo para extenderlo a toda el área del rectángulo. Esa área dista del eje X, ¿cuánto? Una distancia, este es el eje X, ¿no es cierto?
hay una distancia de la cual dista esta área al eje X, desde su centroide al eje X. Esa distancia es I. I. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esa área? Vale el diferencial de área de F ¿por qué diferencial? Es lo mismo que decir un área elemental muy pequeña, va a ser igual a B, que es el ancho por su altura, que vale de I. Ese es el área. ¿Cuál es la distancia que hay del eje X al eje al centroide del área? Y entonces el diferencial de momento de inercia con respecto al eje XX va a ser igual al diferencial del área por su distancia al eje Y al cuadrado. ¿Y cuánto vale esto? Vale ¿cuánto vale el diferencial de F? Vale B por I. Perdón, el diferencial de F vale B por diferencial de I, pero no voy a poner el diferencial de I para poner I cuadrado, que es la distancia entre el centroide de la área y su eje X, y el diferencial de Y. Bien, eso es lo que vale el diferencial de momento de inercia de esa área con respecto al eje XX. El ancho de la pieza por I al cuadrado, que es la distancia que hay entre el eje X y el centroide del área que estoy considerando, y el diferencial de I, que es la altura de esa pequeñísima área que yo estoy tomando. Pequeñísima que ni la tendríamos que ver, pero la vemos porque hay que hacer los cálculos. ¿Qué similitud encuentran ustedes entre esta fórmula y esta que está acá? Esta vendría a ser la función b I cuadrado. I es la variable. Diferencial de I es al diferencial de I. Entonces, ahora lo que hay que hacer es extender esta suma de todas las áreas que están integradas en el rectángulo, o sea, la suma de todas las áreas en que podemos dividir el rectángulo, sumarlas, y vamos a obtener el momento de inercia de todo este rectángulo. Entonces, ¿qué sería esto? Sería la integral entre h sobre 2 y menos h sobre 2. ¿De quién? De b I cuadrado diferencial de I. Esto se resuelve de la siguiente manera. Una función I a la n o x a la n, si ustedes como la quieran que la pongamos, si quieren la ponemos con x, no hay ningún problema. La pongo, por ejemplo, x a la n diferencial de x integral. Su resultado es x a la n más 1 dividido n más 1 más una constante que no se tiene en cuenta en este caso. Entonces la integral
de una función x elevada a la potencia n diferencial de x va a ser a x elevado a la n más 1 dividido n más 1 más una constante que no se la tiene en cuenta en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de lo nuestro? De esta función va a ser que la tenemos acá. Como b es una constante, ¿por qué es constante? Porque b no cambia nunca, se mantiene en toda la altura el mismo ancho b. B sale afuera de la integral. Entonces la integral queda como menos h sobre 2, el límite inferior, el límite superior, h sobre 2, y adentro ¿qué queda? Y cuadrado diferencial de y. Si ustedes, ¿qué ven ahora? Que hemos sacado b porque es una constante, y esta función y cuadrado tiene similitud con la integral que yo les acabo de decir. Es una integral, hay miles de integrales, ¿no es cierto?, con miles de resultados, porque hay que saber los resultados elementales. ¿Yo qué hago? De la matemática traigo el resultado de la integral que me permite resolver este problema. ¿Y cuál es? Que una función elevada a una potencia n por diferencial de x integral es igual a esa variable elevada a la potencia más 1 dividido n más 1 más una constante. Si ustedes ven acá, ¿cuál sería el resultado de esta integral? Y cubo, porque 2 más 1, 3, dividido 2 más 1, 3. Pero a ese y cubo sobre 3 hay que evaluarlo entre h sobre 2 y menos h sobre 2. H sobre 2 es entre el límite superior y el límite inferior. ¿Y por qué menos? Porque hay que, si este es el eje Y, ustedes se acuerdan que a partir del eje X, para arriba eran positivo y para abajo negativo. Entonces hay que evaluarlo entre h sobre 2 y menos h sobre 2. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, h al cubo, h sobre 2 sería el valor que yo tengo que reemplazar y que es la variable. Entonces me quedaría h sobre 2, todo esto al cubo, dividido 3, menos el límite inferior. ¿Y cuánto es el límite inferior? Menos h sobre 2 al cubo dividido 3. Resolvamos. H al cubo, 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 dividido 3. Ahora hagamos este de adentro. Menos h al cubo, menos h al cubo. Entonces me queda menos por menos se hace más, porque al ser una potencia impar, menos por menos más por menos menos. Entonces me queda h cubo sobre 8, pero sumado sobre 3. Si nosotros sumamos esto, si yo el 8 y el 3, h cubo sobre 8 por un tercio, me queda factor común 24. 24, ¿no es cierto? 24 dividido 24 más un h cubo más otro h cubo. Entonces su resultado es 2h cubo sobre 24, que es igual, este se simplifica con este, me queda h cubo sobre, fíjense cómo separé del igual al h cubo, lo separé, ¿no? Porque ustedes deben estar atosigados, pero yo tengo que ir pensando en todo. Entonces h cubo sobre 24, y b, que era una constante,
hay que agregarla acá. Acá la tendría que haber puesto yo también a B, por B. Todo esto tendría que haber venido multiplicado por B también. Y esto también, indudablemente, también multiplicado por B. Lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Y esto también por B, afuera. Perdón, acá cometí un error. 2 dividido 24, ¿a qué es igual? 12. ¿Mm? Si simplifico 2 en 24, me queda igual a 12. Y ese es el momento de inercia de un rectángulo. Recuérdenlo bien. La base por la altura al cubo sobre 12, cuando estoy tomando con respecto al eje X. ¿Qué pasaría ahora si en vez de estar tomando el momento de inercia con respecto al eje X, tomo el momento de inercia con respecto al eje Y? Ahora este sería el eje Y. ¿Qué cambió? El cambio que va a haber ahora es que lo que va a ser la base es H y lo que va a ser la altura es B. Entonces este es el momento de inercia con respecto al eje X. Si yo tuviera que obtener el momento de inercia con respecto al eje Y, el mismo análisis tendría que ser hecho con H como base y B como altura. Ese sería el momento de inercia con respecto al eje Y. Lo encapsulo para que ustedes vean. ¿Qué análisis puedo hacer de esto? Si ustedes ven, ¿quién es más grande en el dibujo sin haber puesto las dimensiones? ¿H o B? Ya se dieron cuenta. H. H está elevado al cubo acá con respecto a X y acá a la 1. ¿Qué momento de inercia va a ser mayor? El momento de inercia con respecto al eje XX, porque H está elevado al cubo. En cambio, el momento de inercia con respecto al Y, donde B es la que está elevado al cubo y que es menor que H, va a ser menor que con respecto a XX. Esto pone en evidencia la importancia de la posición de las figuras. Una figura con mayor altura va a tener mayor momento de inercia con respecto al eje X que una figura con menor altura. Otra cosa importante es qué ocurre cuando B y H son iguales. B y H son iguales, ¿qué significa? Que estamos transformando el rectángulo en un cuadrado. Entonces, en ese caso, tanto Y, XX como Y van a ser iguales, porque los dos tienen el mismo lado, o va a ser B a la cuarta sobre 12, y como B es igual a H, H a la cuarta sobre 12. Ok, bien. Otro tema que podríamos verlo en este caso sería ¿qué pasa cuando en este caso los dos ejes, ¿no es cierto? Los dos ejes pasaban por el centroide de la pieza.
¿Y cuál es el centroide? El centroide es el donde se intersectan los dos ejes de simetría, que era el centro de gravedad. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un eje que es paralelo a uno de los ejes, y le llamo x1, y me piden el momento de inercia no con respecto a x, sino con respecto a este eje x1? En ese caso hay que aplicar lo que se llama el teorema de Steiner. ¿Y qué dice el teorema de Steiner? Que el momento de inercia con respecto a un eje x1 paralelo al eje que pasa por el baricentro es igual al momento de inercia baricéntrico más el área de toda la pieza por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. ¿Y cuánto es la distancia esta entre los dos ejes? La voy a poner acá y después la voy a poner bien. La distancia entre los dos ejes al cuadrado, que yo acá le voy a llamar a esta como y. Si yo desarrollo esta para lo que ya conocemos del rectángulo, va a ser bh cubo sobre 12. ¿Cuánto vale la superficie del rectángulo? B por h. Y la distancia esta, ¿cuánto es? H sobre 2 al cuadrado. ¿Y cuánto me queda al final? Me queda bh cubo sobre 12 más h al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Me queda b por h cubo sobre 4. Saco factor común. A ver, ¿está bien esta? Sí, b por h. La distancia esta es h sobre 2 al cuadrado 4. Vamos a ver. Entonces, entre 12 y 4, factor común 12. 12 dividido 12 me queda bh cubo. Más 3 bh cubo me queda igual bh cubo sobre 3. Bueno, como ustedes verán, el momento de inercia de una pieza con respecto a un eje paralelo al anterior es mayor que el momento de inercia baricéntrico. ¿Por qué? Porque 12, al ser mayor que 3 y estar dividiendo, hace que el mismo resultado que está arriba, bh cubo, sea menor que dividido por 3. Esta es la aplicación del teorema de Steiner para el caso del rectángulo. Todo esto lo tendríamos que extrapolar, todo este conocimiento lo tendríamos que extrapolar al triángulo y al círculo, que son las piezas más comunes. Ustedes saben que un trapecio se puede hacer como la suma de dos triángulos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que el momento de inercia de las piezas regulares puede ser encontrado por medio de la integración, aplicando las reglas de la integración. Entonces, nosotros con el uso vamos a ir obteniendo y memorizando, recordando los distintos momentos de inercia de las piezas regulares. ¿Y cómo vamos a proceder cuando tengamos un momento de inercia donde las piezas no sean regulares o sean distintas a las conocidas? Y aplicando las reglas de la geometría. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo hueco, ¿qué puedo hacer? Sacar el momento de inercia del rectángulo exterior y restarle el momento de inercia del rectángulo interior para obtener el momento de inercia con respecto a cualquiera de los dos ejes, sabiendo cuánto vale el momento de inercia de un rectángulo. Bueno, chicos, por ahora
corto acá y cualquier cosa, ya sabe, está el foro para cualquiera consulta. Buenas tardes.